Bienvenidos a una edición más del Mundo Nos Vigila, el programa que es la continuación del programa anterior. Si estuviste atento, ya sabes de lo que te vamos a hablar el tema el día de hoy. Pero si no estuviste, igual vamos a hacer toda una recapitulación de lo que tuvimos la semana pasada con respecto a este tema más que actual, que es la viruela del mono. Un tema que está trayendo justamente muchas expectativas, mucho miedo, mucha preocupación. En algún punto creo que la población también se encuentra angustiada por no tener una información real, única, por así decirlo. La semana pasada, para los que no estuvieron, y para los que estuvieron también, para ponerle un poco otra vez, a refrescar en la memoria, lo tuvimos al doctor Villa. Al doctor Villa yo generalmente lo invito, y quiero aclararle mucho a la audiencia también esto, no porque sea muy fácil traerlo, siempre tiene una predisposición maravillosa, sino porque al contrario, es un doctor que se anima desde primero que nada, contar las cosas desde su lugar como doctor, situaciones que él vivió, desde el tema cuando habíamos tocado el COVID-19 en su momento, situaciones reales con respecto y su postura ante la vacuna, pero también su postura en cuanto a cómo la prensa lo pinta, porque la prensa también, tenemos que hacernos cargo también de este lado, nosotros los periodistas, también lo han puesto en un lugar de demonio, porque se considera o lo empezaban a llamar el doctor antivacuna. El doctor Villa es un doctor que está justamente a favor de las vacunas y siempre lo dijo y yo lo puedo testificar realmente. Pero él habla mucho de la fase 3, la fase 4. La fase 4 serían las vacunas del COVID-19, cuando la vacuna ya puede ser aplicada a seres humanos y que ninguna de las vacunas actuales que tenemos a disposición están en una fase 4, están realmente para este momento en que pueden ser aplicadas para los humanos. Pero no lo dice solamente él. El profesor Villa, el profesor también mejor dicho, y doctor Villa, estuvo en el Congreso de Roma, donde estuvo el famoso doctor Robert Malone, del cual muchos de ustedes habrán escuchado, aunque sea de paso su nombre. El doctor Robert Malone es una persona que en su momento llegó a ser casi como portavoz del gobierno de Estados Unidos. Tuvo sus idas y venidas con el doctor Anthony Fauci, que es el doctor, el jefe médico del presidente de los Estados Unidos en general, no que se refiera hoy John Biden, sino sería el médico del presidente cualquiera que sea de Estados Unidos. En los protocolos sobre todo tenían sus vaivenes, porque es cierto, en su momento era un virus nuevo que no sabíamos, no sabía nadie menos, los doctores entendían y había que ser estudiado y cómo tan rápido se había sacado una vacuna. Ese era más o menos el contexto de por qué el doctor Villa viene aquí generalmente cuando hablamos de esto. Porque cuando voy y recurro a otros profesionales de la salud en Paraguay, no puedo encontrar lo que estoy queriendo llevarles a ustedes, que es el otro lado de la moneda, porque nosotros de por sí ya escuchamos los protocolos sanitarios, lo que dice formalmente la OMS, lo que dice formalmente cada gobierno de cada país, cada postura, y hoy estamos otra vez ante una disyuntiva cuando hablamos de la viruela del mono. ¿Y por qué una disyuntiva? Porque empezamos a encontrar muchas similitudes y ahí vamos a entrar en el programa de hoy, que sería hablar un poco del evento 201 en su momento, que ya tocamos en El Mundo No Vigila, y este simulacro 2021 que se hizo. Y vamos a entrar más a profundidad en lo que es Bill Gates, que le estuve preguntando al doctor Villa qué pensaba él, y nos decía, nos respondía con declaraciones del doctor Robert Malone con respecto a lo que piensa de personas como George Soros y como Bill Gates. George Soros, le pongo otra vez en contexto a la audiencia, siempre es bueno recordarlo, George Soros es un multimillonario que aporta muchísimo. En su momento aportó 350 millones de dólares al proyecto de SpaceX de Elon Musk. No puede ser algo tan casual, no creo un filántropo hasta ese punto particularmente. George Soros también es una persona que apoya mucho a la comunidad LGTB y por eso dicen que a través de sus medios, los que están en contra lo tildan mucho a través de los medios de comunicación que él tiene, porque él al ser accionista y propietario de muchas cadenas televisivas, de muchas multinacionales a nivel internacional, disloca o transfiere la información y ahí viene esto que a muchos no les gusta, que se habla de la igualdad de género y que dicen que él es el que lo promueve. George Soros también, no solamente esto, George Soros es accionista, fue accionista, estaba a su nombre en lo que era Remdesivir, el medicamento que en su momento fue el primero que aparecía y que estaba aprobado ya por la FDA y que también estaba aprobado por la OMS para usar para combatir el COVID, siempre lo aclaro, no para curar el COVID. Pero también George Soros terminaba siendo accionista y estaba involucrado en lo que era el laboratorio de Wuhan, donde se decía o se suponía, porque la verdad que hasta el día de hoy se sigue investigando cómo había aparecido y había llegado este virus que terminó siendo pandemia global en el mundo.
y también era propietario, accionista en realidad de este laboratorio donde dice que se había filtrado una de las teorías conspirativas que había salido de ahí de forma, primero, por error humano, y otra teoría conspirativa era justamente intencionalmente. ¿Por qué decían intencionalmente la teoría conspirativa? Por algo que la Agenda 2030, que también la vamos a tocar y tocando en el programa, habla de la reducción de la población, que todo esto es una conspiración para la reducción de la población. Hace poco estuve justamente, y estuve con doctores, cruzándome aquí en esta misma pantalla de América fuera de cámara, y me hablaba del programa y me hablaba de que habíamos tocado y hablado de un doctor y habíamos tocado del grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg, ¿por qué voy a decir otra vez acá? Porque el grupo Bilderberg tiene a estos personajes dentro, a estas personas dentro, y a muchas otras que coincidentemente terminan siendo CEO de empresas importantes, de multicadenas, de medios de comunicación, de laboratorios farmacéuticos, etcétera. Cosas que tengan que ver involucrados y que hablan de que en realidad la búsqueda de todos estos grupos, de todas estas personas que les digo, la teoría conspirativa es que buscan la reducción de la población, de la humanidad, que prevalezcan los más fuertes, por decir como la ley de Darwin, exactamente la ley de supervivencia de Darwin, que prevalezcan los más fuertes y que los más débiles vayan siendo reducidos. ¿Por qué? Me preguntarás vos. Simplemente porque la Tierra cada vez se está quedando con menos recursos para lo que está haciendo la población mundial. Esa es la teoría conspirativa. Ahora vamos a lo que es el evento 201 y por qué todas estas similitudes. ¿Y por qué hoy tocamos la viruela del mono? Vamos a tocar, primero lo habíamos tocado en el primer programa porque me parecía correcto hacerlo desde un lado, desde la ciencia, desde que un doctor nos diga, bueno, ya tenemos la opinión y la palabra, o el testimonio, mejor dicho, de un profesional como el doctor Villa que nos dijo que la viruela del mono tiene, y lo dice también el doctor Robert Malone, tiene 1% de tasa de mortalidad. ¿Poco? Sí, puede ser poco, pero tiene tasa de mortalidad. Que no es por contacto, que no... Con el coronavirus tuvimos un problema, que se contagiaba por el aire, que no se contagiaba por el aire, un sinfín de sí y no y de decirse. De decir primero una cosa y terminaban después cambiando los discursos y los protocolos de la OMS, justificando de que como era un virus nuevo, también ellos iban teniendo mayor conocimiento. ¿Qué pasa aquí? Que tiene que ser contacto directo de persona a persona. El doctor Robert Villa decía de homosexuales. Yo le hacía en un momento un parate porque es cierto, pueden decir homosexuales, pero las personas promiscuas también pueden ser. Y hoy usted me va a decir, y yo también le voy a estar de acuerdo, hay niños infectados. ¿Por qué? Porque al ser contacto directo tiene que ser de fluidos corporales, no necesariamente una transmisión sexual, puede ser desde la saliva o el contacto con la piel. Entonces, hablaba de 1% en tasa de mortalidad, de que tiene que ser por contacto directo, y que también aislándole a la persona uno puede evitarse contagios masivos. Entonces no habría que tener miedo, no hay que entrar en la desinformación y no hay que seguir los protocolos. Y ahora entremos en qué son los protocolos, cuáles van a ser los protocolos. ¿Tenemos protocolos? ¿De verdad es una pandemia o será una pandemia? Para entrar en todo esto, vamos al primer video que ya lo habíamos mostrado el programa pasado. Ahora vamos a verlo. Es un pequeño video sobre Bill Gates y su postura de esto primero que le decía, las vacunas, que también le hablaba el doctor Villa. Así que veamos el video, por favor. You know, vaccines have been attacked as, being overall net negative, or there's some conspiracy here. It's terrible. Well, some of it affects you. You're part of these conspiracy theories. That is a very weird thing, that just because I support vaccines to save millions of lives, people are saying, no, I make money from vaccines, or that I'm trying to, cause death or track, or a lot of strange stuff. Hard to understand why that is. Este video es el video que corresponde después de este simulacro 2021. Fue más o menos en ese contexto, no hace mucho tiempo el video, donde él habla de todo esto, porque él fue muy atacado. Bill Gates fue muy atacado en las redes sociales últimamente, sobre todo en una red social como Twitter. Y es más, un dato no menor que podríamos tratarlo en programas siguientes. Cuando se hablaba de que Elon Musk iba a comprar Twitter y después congeló la compra. ¿Por qué lo había congelado? Voy a de vuelta a ponerles en contexto a las personas. Congeló la compra porque oficialmente Twitter le había dicho que no, que nada más 5% de toda su población en la red social eran cuentas falsas. Algo que a él le pareció totalmente inverosímil, tonto, y lo dijo en varios tweets, a la forma muy característica de los que lo conocemos a Elon Musk, lo seguimos hace años, hasta burlesca que él había hecho de
solamente el 5%. Hasta la madre de Elon Musk salió a decir esto. ¿Por qué está Bill Gates metido acá? Porque Bill Gates terminó donando plata a la causa o a la fundación que estaba justamente, que apoyaba la no compra de la red social de Twitter justamente por Elon Musk. También lo apoyaban mucho. Donald Trump terminó diciendo, no me importa que aunque él me deje volver a la red, yo no voy a volver. Pero Bill Gates terminó dando plata, algo que se pudo demostrar, o sea, una noticia real, terminó poniendo plata justamente para la oposición, para que no se promueva la venta de Twitter a Elon Musk. No es a cualquier persona, a Elon Musk. ¿Por qué? Porque Elon Musk lo que decía es, yo voy a habilitar, todos van a ser cuentas reales y se va a poder hablar abiertamente, no se va a restringir. No como pasa en Facebook, hay palabras que vos ya de repente no podés poner, sean ofensivas o no, o incluso cuando tratan del tema COVID y directamente Facebook te restringe la cuenta por horas, por días, depende la gravedad del caso. En cambio, Elon Musk decía que esto ya no iba a suceder, Entonces, por eso también tiene mucho que ver acá Bill Gates, te voy a ir llevando. Porque fue en Twitter donde más lo habían atacado y tenían el famoso hashtag Bill Gates terrorista, Bill Gates vacunas, una serie de hashtags, Bill Gates el demonio, y él por eso habla en este video de ese tipo de ataques, de que por qué me atacan tanto, y justamente en esa red social, porque si bien Twitter en Paraguay o lo que es Sudamérica, siendo una de las que tiene menos integrantes en su población internauta, la mayor es, ya les había dicho, YouTube y WhatsApp, pero sí es muy influyente en otros continentes como Europa, por ejemplo, y también en Estados Unidos. Si bien acá en Sudamérica no tanto como vamos a ver con las masas más allá. Entonces él decía, ¿por qué me atacan tanto? Hablaba en este video, cuando yo no estoy en contra de las vacunas. Porque él en este evento 201 incluso había hablado de una vacuna, había hablado de este famoso nanochip que muchas veces ya habíamos nombrado acá, que era también una forma de mapeo que la persona iba a tener incrustada en el brazo y entonces directamente sería como un código QR y en cualquier aeropuerto llegan a saber qué vacunas tenés, qué vacunas no tenés, o sea, si tenés los permisos de los ingresos de acuerdo al país donde vas a querer arribar. Pero eso también hablaba de la teoría conspirativa, que quiere decir que entonces siempre van a saber dónde nosotros estamos y más aún con la colocación de todos los satélites alrededor del mundo. Hay muchas teorías conspirativas, pero yo no las creo tan locas como de repente se nos quiere pintar. Entonces, ahí ya lo tenemos. Primero, ¿por qué él habla de este ataque de las vacunas? Habla desde esta red social, desde Twitter, porque desde ahí lo atacaron más, desde ahí se hicieron mucho más hilos, desde ahí se soltaron muchas más informaciones que tanto el YouTube como Facebook terminaron restringiendo. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, ahora lo que hay en pantalla es un gráfico de cuánto están invirtiendo. Miren lo que es 2020 y 2021. Alemania, esto es lo que se invirtió en su momento, y ahí hablaba de Gavi, lo que estaba hablando el doctor Villa la semana pasada. Alemania invierte, hoy así está cerrando en 960 millones de dólares, lo que invierte ¿a dónde? A la OMS, entendible, Alemania, ok. Segundo lugar, aunque usted no lo crea, está Fundación Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates con 591 millones de dólares. Y tercero, entendible, viene un país como una potencia mundial, Estados Unidos, pero 560, o sea, en tercer lugar. En cuarto estaría la Comisión Europea con 406 y Gavi de vuelta en este Gavi, que sería esta organización sin fines de lucro, donde está George Soros y donde de vuelta está Bill Gates, 400 millones de dólares. ¿Por qué es tan importante esto? Es entendible, yo puedo decir, o también lo puede decir el televidente, desde el lugar de un país. Acá tenemos Alemania y tenemos Estados Unidos como primeros países, pero en el medio de ellos una fundación sin fines de lucro. Bill y Melinda Gates están divorciados en la actualidad. Vamos a tocar también el tema de Melinda, porque se habla también mucho de ella, aunque ella trata y supo manejar más su imagen y llevarla un poquitito más al oculto. Pero ahora vamos a entrar en este evento 201 para después ir al presente, llegar a este momento en la actualidad, porque el evento 201 se había llevado a cabo en octubre, en el 2019. Y acuérdense, cuando llegaban las primeras noticias, aquel diciembre 2019. Y las similitudes, por no decir, lo único que cambiaba, aunque usted no lo crea de vuelta, porque me encanta esa frase que creo que es allá de 1980, lo único que cambiaba es la forma del contagio y el lugar donde se producía esta pandemia. Pero después
tenía una absoluta réplica. Era exactamente igual a lo que lastimosamente terminamos viviendo toda la población mundial hasta el día de hoy. Así que entremos primero en qué era el evento 201. El evento 201, el que yo les contaba que se celebró en Nueva York en el 2019. Esto había sucedido, les voy a contar bien, en su momento ya el 18 de octubre de 2019. Esto había pasado ya casi un mes y piquito del inicio de la pandemia del COVID-19, donde diversas organizaciones se reunieron en Nueva York para simular un evento de proporciones similares a las que actualmente hoy, hasta el día de hoy, vivimos. Mientras que el coronavirus sigue y continúa su progresión, los países continúan tomando medidas para combatir este mal que nos está acechando en esta situación muy inusual a nivel global. Antes justamente de este brote inicial que se había sucedido en China, se llevó a cabo en Estados Unidos un simulacro de esta pandemia en Nueva York con el apoyo de estas organizaciones que le decía, y que este simulacro, que en ese momento no tenía para muchos tal vez un sentido, era para calcular los riesgos y las posibilidades de una situación que se presente en años venideros. Ahora vamos al contexto y vamos a lo que había sucedido este 18 de octubre del 2019. Se juntaron las organizaciones como la Universidad de Johns Hopkins. Para explicar a la gente, la Universidad de Johns Hopkins es justamente una universidad que tiene muchas investigaciones y sobre todo es la que terminó siendo la consultada y la que terminó siendo el eje, la guía que nos llevó en este barco, en este naufragio, y sobre todo llevó a la OMS a ver los protocolos de seguridad y los protocolos para contagios y para evitar los contagios. También se juntó el Centro para la Seguridad de la Salud, se juntó el Foro Económico Mundial y se juntó la Fundación Bill y Melinda Gates. Llevaron a cabo un ejercicio de prospectiva en caso de una pandemia. El objetivo principal en su momento era identificar las áreas que serían o que iban a ser necesarias y las alianzas que tenían que hacerse desde el sector público y el sector privado para entonces así encontrar una respuesta muy eficiente y reducir las consecuencias económicas y globales. Entonces ellos hablaban en ese momento, vamos a hacer un escenario de que llega una pandemia al mundo, azota a nivel mundial, algo que ya no teníamos memoria siquiera de que hubiera ocurrido, y vamos a buscar la forma en que cómo vamos a tener que hacer las alianzas, porque sí o sí esta pandemia, en ese momento no teníamos nombre, va a tener que buscar alianzas desde un sector público, que va a ser la OMS, van a ser los gobiernos, y un sector privado hablaba. ¿Cuál va a ser el sector privado? Van a ser justamente las fundaciones que van a apoyar, van a aportar el dinero, van a ser justamente las fundaciones como la de Bill Gates, como Gavi, que van a poner dinero para apoyar la creación, la investigación en realidad de las posibles formas de curar, que serían en este caso las vacunas. Esta simulación constaba de un virus que tenía un origen animal. Hasta acá, ahí ya vamos que estamos igual. Transmitido, pero aquí era, de cerdos a personas, que hipotéticamente se había originado en una granja porcina de Brasil. En el escenario, la enfermedad comenzaba a propagarse rápidamente de persona a persona y según este escenario que ellos habían armado, no había posibilidad de encontrar una vacuna durante el primer año para evitar la propagación de esta supuesta enfermedad. En esta simulación, todo termina a los 18 meses con 65 millones de muertes totales. Aquí todavía cuando se hablaba de esto o cuando la gente, llegado ya diciembre de 2019, marzo 2022, ya empezábamos a sentir y a escuchar aquí en Sudamérica o en Latinoamérica, la diferencia que había es lo que yo les decía. Esto era de un murciélago, mutó a una persona, desde una sopa, un gato, se hablaba de mucho. También se habló, de ahí empezaron las teorías conspirativas, se había hablado de que en realidad era un virus que se estaba armando y que se escapa
Otra teoría era intencional, otra teoría era por error humano del laboratorio de Wuhan. En otra teoría es que se muta del murciélago. Aquí lo que habla es desde un lugar, desde porcina, en Brasil, en una granja en Brasil, se realiza esta mutación, llega al cuerpo humano, termina causando todo en el simulacro, yo les reduje, pero termina causando todo paso tras paso lo que terminó causando. Como desde Brasil se fue propagando, pero ahora den la vuelta y piensen desde China, desde el oriente al occidente y viceversa. Entonces era la misma situación, el mismo tiempo de traspaso, las mismas formas de contagio incluso y la misma forma en la que se fue propagando. ¿Y qué se debe hacer en caso de una pandemia? Decía, era la pregunta que hacían en este foro del 2021. Las conclusiones a lo que llegaron fue que el evento 201 elaboró sí, un informe final en la que señalaban los principales puntos a seguir. ¿Cuáles son los que ellos terminaron luego del foro, luego de este evento 201 en Nueva York el 18 de octubre de 2019? Dijeron que había que realizar alianzas entre gobiernos, alianzas entre organizaciones internacionales y empresas para planificar las capacidades corporativas esenciales. Otro punto que se dijo que era imperioso, la creación de contramedidas médicas que permitan una distribución rápida y equitativa de medicamentos y recursos. Buscar mantener los viajes y el comercio activos. Otro punto era proporcionar recursos y apoyo para el desarrollo de vacunas, terapias y diagnósticos. Otro punto que tenía la finalización de este evento fue que las empresas globales reconozcan la carga económica y hacer planes que le permitan estar preparadas. Las organizaciones internacionales tendrían que priorizar la reducción de impactos económicos. Otro punto era desarrollar métodos para combatir la información errónea y los fake news. Estos puntos, cuando lo tratamos así, parecieran que no tienen similitud con lo que sucedió. Ahora lo vamos a ir desglosando. Vamos a ir de atrás para adelante. Para combatir la información errónea y los fake news. Hoy los fake news para ellos, según este simulacro, podría ser lo que tuvimos el programa pasado con el doctor Villa y lo que mucho él habló cuando ellos se reunieron un grupo de médicos. Hoy forman parte más o menos, son 17.000 médicos aproximadamente, los que no están de acuerdo con los protocolos que la OMS puso y los que no están de acuerdo con las vacunas. Por ende, ¿qué pasa? Estos médicos tienen reuniones virtuales semanalmente. Por ejemplo, se reúnen los lunes a nivel Europa, hacen reuniones virtuales entre ellos para manejar y transmitirse información nueva y lo hacen un poco más a nivel Europa y Latinoamérica los días miércoles. En los días miércoles justamente está la doctora mexicana, la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que la nombramos mucho aquí porque esta doctora, entre estos 17.000 médicos que se presentaron en su momento frente al Congreso de Estados Unidos, no aceptando las vacunas ni mucho menos los protocolos sanitarios de la OMS, ella fue invitada incluso por el gobierno de Bolivia para ayudar a tratar el coronavirus a través de la hidroxicloroquina, que en Bolivia sí estuvo permitida y que daban fe y tenían justamente casos que tienen documentados de que sí curaba el coronavirus. Y la apuesta o la propuesta desde el lugar donde ellos se paran era o es desde que ¿por qué no usaban desde un comienzo la hidroxicloroquina? Porque era económico, y al ser económico y al estar a disposición de cualquier persona que pueda comprarlo, no iban a tener beneficios en lo que sería la venta de vacunas. Y ahí entraba, por ejemplo, esto que habla de alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales y empresas para planificar las capacidades corporativas esenciales. Hay que tener una realidad en cuenta. El laboratorio, por ejemplo, de AstraZeneca terminó ampliándose en su momento, en el momento de auge de la vacuna AstraZeneca. Así también había sucedido con otros. La Pfizer también
tuvo una ampliación tanto en volumen, en ventas como en estructura. Y ahí son los que hablaban de estas alianzas en los que ellos después, doctores, meses después, se encontraban frente al Congreso y hoy terminan haciendo reuniones virtuales semanales y las siguen haciendo hoy ya con otro tema que es la viruela del mono, pero viendo estas similitudes que hablaban en el evento 201, donde hoy te podemos decir que sí se hicieron alianzas. El mecanismo COVAX fue una alianza. Para nosotros una alianza donde Paraguay terminó perdiendo dinero y hasta el día de hoy no sabemos dónde se fueron nuestros impuestos a parar o si alguna vez vamos a recuperar el dinero que el Estado invirtió y terminamos recibiendo más donaciones que otra cosa. Pero estas eran las alianzas en gobiernos y organizaciones internacionales. ¿Cuáles podrían ser las organizaciones internacionales? Justamente organizaciones como las de Bill Gates y la organización como Gavi. Entonces, esta es una de las partes que tiene que ver con el evento 201, que vamos a seguir encontrando similitudes con el coronavirus y lo vamos a llevar después a la actualidad, que es la viruela del mono. Vamos a la pausa y volvemos. Quédate ahí quietito, que ya regresamos con la viruela del mundo aquí en El Mundo Nos Vigila. De vuelta de la pausa con todo este tema de la viruela del mono. Vamos a recordar un poco otra vez para que la gente también empiece a estar informada porque es muy importante. No vamos a caer otra vez en el mismo error que tuvimos ya con la experiencia del coronavirus. Lo importante aquí es estar mayormente informado. Desde donde vos quieras, desde el lugar que vos quieras, desde el portal de internet que quieras, desde el canal que quieras. Pero lo importante es informarte. Tuvimos en el primer programa que tratamos de la viruela del mono al doctor Villa para que nos hable un poco qué hablan este grupo de médicos que al final terminaron siendo tildados como demonios en algún momento, pero hoy en la actualidad terminan siendo escuchados. Este grupo de médicos de más de 17.000 médicos que están guiados de la mano de dos personas desde el doctor Robert Malone, también está John Kennedy, que viene de la familia Kennedy, del fiscal general del estado Robert Kennedy fallecido, y también está desde el lado de Latinoamérica la doctora Karina Acevedo Whitehouse. Bueno, entonces estos 17.000 médicos, que primero fueron tildados de los demonios y terminaron incluso poniéndose con enfermeros y demás, si ustedes recuerdan, se pusieron frente al Congreso de Estados Unidos a decir que estaban totalmente en contra de los protocolos de la OMS y totalmente en contra de las vacunas porque ninguna había llegado a la fase final que tendría que ser la fase 4. Después el doctor Villa nos hablaba, ahora recuerdo también, que terminó diciendo el doctor Mateo Valmelli que la vacuna, la Pfizer por ejemplo, estaba certificada. Certificada decía, no es lo mismo que haya pasado la fase 4. A mí, no sé a vos, no me interesa mucho si me ponen certificada, registrada además. A mí me interesa que sea una vacuna que sirva para que todos estemos resguardados de un posible vuelta a brote, porque ahora nos hablan de una cuarta y quién sabe una quinta ola. Y hablan de que cada 6 meses tu vacuna te sirve para viajar, sobre todo, tiene que tener unos 6 meses, si no después tenés que volver a otra dosis. ¿Por qué nos íbamos a esto? ¿Por qué estamos haciendo tanta referencia al coronavirus cuando hablamos de la viruela del mono? Porque estábamos hablando en el primer bloque ya más profundamente del evento 201 que se llevaba a cabo el 18 de octubre de 2019 en Nueva York. No es que nadie le hacía caso, simplemente era algo normal que la Fundación Bill Gates ya se acostumbraba a hacer. Cuando la Fundación Bill Gates se une, porque trabaja muy de cerca con la Universidad de Hopkins, también trae al Foro de Economía Mundial y después mostrábamos también en pantalla lo que es la inversión de la fundación a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo puede una fundación invertir más dinero que el propio Estados Unidos, que es potencia mundial? ¿Invierte más Alemania? Sí, invierte 560 millones de dólares. Y Estados Unidos está en segundo lugar, pero bordeando con la Fundación Bill Gates. Algo notoriamente sorprendente. Y en el último lugar de la tabla, porque hay muchos que en realidad aportan a la OMS, estaba también la Fundación Gavi, donde de vuelta aparece Bill Gates. También le hablaba de que Bill Gates es el que estaba mayormente opuesto a la compra de Elon Musk de Twitter. Algo muy simpático o llamativo, vamos a ponerle llamativo mejor dicho. ¿Por qué? Porque en la red social de YouTube, como en la red social de Facebook, cualquier palabra que tenga que ver con el COVID-19 que no cumpla las regulaciones de la OMS terminan restringiéndote la cuenta o bajándote el video o directamente cesándola. En cambio, Twitter todavía no.
Y con la compra de Elon Musk, él había aportado económicamente para ser uno de los lugares, desde un lugar donde se oponía a esta venta. ¿Por qué? Y mucha gente que es amante de las teorías conspirativas, porque justamente en la red social de Twitter fue donde él terminó siendo vilmente atacado, terminaba teniendo hashtag de Bill Gates terrorista, fue uno de los más llamativos, pero Bill Gates demonio, Bill Gates vacunas, Bill Gates nano vacunas, porque son las vacunas que te mapean y te ponen, que es lo que se hablaba en el evento 201. Empezamos a desglosar los puntos del evento 201, donde yo les decía que tenían que haber alianzas. Uno de los puntos era que tenían que haber alianzas gubernamentales con empresas y también con organizaciones internacionales que no sean gubernamentales. Entonces, ¿qué hablaban este grupo de médicos que ahora la gente empieza más a escucharlo? Hablaba directamente de que terminó pasando eso, terminó siendo solamente que ya no era un cerdo, como decía el simulacro 201, era un murciélago, no era Brasil, era China. ¿En qué eran iguales? En que en la forma de propagación eran exactamente iguales en el simulacro. En el simulacro, cuando todavía ni siquiera pensábamos y ni hablábamos en diciembre de 2019, y siendo realistas nosotros los sudamericanos, nosotros ni siquiera pensábamos algo como si fuera que nos iba a tocar acá. Es más, creo que ni pasábamos y las noticias pasaban desapercibidas y quedaba como noticia internacional en ese momento. La propagación era exactamente igual. O sea, en ese lugar terminaron acertándole tal cual fue el simulacro de ellos con lo que pasó en la realidad. Las alianzas terminaron siendo reales. ¿Cuáles eran las alianzas? Los gobiernos terminaban aliándose con entes no gubernamentales como la Fundación Bill Gates, que aportaba dinero, la Universidad de Hopkins, que también recibía también el dinero para hacer las investigaciones correspondientes, y también otras organizaciones privadas que terminaban desarrollando. Privadas, ¿qué podemos llamarle? Podemos llamarle AstraZeneca, podemos llamarle Pfizer, podemos llamarle Moderna, podemos llamarle Johnson. Bueno, privadas que empezaban a recibir el dinero, hacían alianzas con los gobiernos, hoy lo podemos traducir en un mecanismo COVAX, que era el que te permitía acceder primeramente a los países que estaban, vamos a decir, de tercer mundo, que necesitaban más imperiosamente tener la vacuna para dar la dosis a sus respectivas poblaciones. Algo que dijimos en el primer bloque, que dinero que no sabemos, por cierto, los paraguayos si vamos a volver a ver alguna vez, porque que el mecanismo COVAX falló y ya se lo dijo públicamente. Entonces, ¿estas alianzas terminaron siendo reales? Terminaron siendo reales. Otro de los puntos era el fake news. El fake news era evitar que se propague. Yo les mostraba, por eso les decía muy importante en la pantalla que esté en cuenta Gavi. Gavi, en lo que es la organización Gavi, que no es una fundación, en la organización Gavi está George Soros. George Soros, al tener el poderío en lo que es información, al manejar mega cadenas a nivel internacional, ¿qué te puede llevar a pensar eso? Que puede manejar la información. Entonces, los amantes de las teorías conspirativas decían justamente esto. Sí, lo que querían evitar es que estas personas o estos doctores salgan a hacer lo que hoy están haciendo. Hacen videos de YouTube. Robert Malone hace videos de YouTube. Robert Malone también en su momento dijo que sentía incluso miedo por su vida, pero que iba a seguir hablando de la verdad. Y hoy es una realidad de que ellos hacen foros, o en realidad reuniones virtuales vía Zoom, todas las semanas, desde los lunes a nivel más Europa y los miércoles a nivel Europa y Latinoamérica, para hablar. En su momento hablaron del coronavirus, y hoy los temas que tratan estos doctores en estas reuniones virtuales por Zoom que hacen es de la viruela del mono. ¿Cómo se va transmitiendo? Según lo que se ha llegado hasta ahora de estos doctores y Robert Malone no es una persona que el gobierno de Estados Unidos haya callado ni quiera callar, entonces ¿por qué no escucharlo? Tiene un % de tasa de mortalidad y es por contacto directo. ¿Por qué me van a decir que tiene por transmisión sexual? Porque tendría que ser un contacto directo del fluido corporal. Pero así también han sido niños. ¿Por qué? Porque también va por la saliva. O sea, tiene que ser un contacto real. Y la vacuna de la viruela que vos o yo habremos recibido, no es la vacuna que nos pueda proteger ante esta nueva posible, ojalá no sea, pandemia. Hay una realidad, y lo decían en este foro, y lo querían hacer de forma presencial, y se iba a hablar de esto en Guadalajara, en México, de la viruela del mono, de que en Estados Unidos la OMS hoy por hoy tiene 114 millones de dólares guardados en vacunas para esta enfermedad. 114 millones de dólares, le decía yo en el programa pasado al doctor Villa, es poco dinero para lo que puede manejar un país como Estados Unidos. Pero él decía, sí, pero es una reserva, palabras del doctor Villa, es una reserva
para ver si pega, decía, para ver si entra o no la vacuna, para ver si gusta o no. Puede ser, ¿por qué no? Porque usted si bien recuerda cuál fue la primera vacuna que se lanzó y nosotros estábamos festejando, los paraguayos, digo nosotros, en Año Nuevo, el 31 de diciembre, recuerdo muy bien la fecha, y al mismo tiempo estábamos viendo en pantalla cómo en Argentina estaba arribando el primer avión con las vacunas de Sputnik. Hoy Sputnik es una vacuna que no se puede ni nombrar, no se puede hablar, no se puede tocar, no se puede decir, y Sputnik en su momento parecía la salvación de todo el mundo. Y hoy Sputnik es la vacuna que te gusta o no admitirla, es la vacuna que probablemente es la que no te permita subirte a un avión, porque casi todos los países están en contra de esta vacuna hoy. Y la OMS no salió tampoco a decir no se pongan las Sputnik porque no van a poder viajar, pero al fondo, si vamos de la cuestión, es una realidad. Entonces, el que promulgó o el que llevó a cabo este evento 201 es el señor Bill Gates. Y había llamado la atención y ahí, en ese momento, luego de este 18 de octubre, vamos a continuar desarrollando el evento 201, pero luego ya en diciembre del 2019, enero 2020, febrero y sobre todo marzo, ahí ya nos tocaba a nosotros, empezamos a ver videos como el que ahora te vamos a mostrar en pantalla y vas a empezar a entender por qué se empezó a tomar este odio tan masivo. En su momento, Bill Gates en el 2020 fue el foco de la tormenta. ¿Por qué hoy vuelve a ser el foco de la tormenta? Parte de este video te va a decir la explicación, así que vamos a verlo. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. Podemos decir que ya era un visionario en ese momento, porque ahí en Vancouver, en la famosa charla que más de uno habrá asistido, TED, que se hace en distintos países, y él hablaba de que el siguiente enemigo de la población mundial iba a ser un virus y que no estábamos preparados. Eso era en el 2015. Ahora volvemos a lo que fue el 2019, perdón, justamente ese 18 de octubre. En uno de los puntos también que habían cerrado, yo les hablaba de que buscar mantener los viajes y el comercio activos, decía. Y también hablaba de que las empresas globales reconozcan la carga económica y hacer planes que le permitan estar mejor preparadas. ¿Qué quiere decir esto? Esto, según los amantes de las teorías conspirativas y según también estos doctores, es llevar a cada país a un endeudamiento mucho más grande del Fondo Monetario Internacional. Un endeudamiento que hoy podemos decir es una realidad en Paraguay y que lo que nosotros terminamos pidiendo cuando hicimos ese famoso préstamo allá por marzo, y ustedes pensaban, o entrábamos en el putibo y demás, ese famoso préstamo que van a terminar pagando incluso nuestros nietos. De esto es lo que muchos hacían referencia con lo que ellos terminaron de sacar. Ahora, este evento
¿Predijo o no predijo la llegada del COVID-19? Tenía mucha cercanía ambos eventos, o al menos ambos sucesos. Algunos que empezaron justamente a especular sobre una supuesta relación entre una simulación y lo que tenía que ver ya con la pandemia actual. Pero sin embargo, en su momento, el centro Johns Hopkins, que le decía a la Universidad para la Seguridad de la Salud, salió a desmentir que tuvieran algún conocimiento en ese octubre de 2019 previo y aseguró que sus intenciones eran completamente científicas. Y salieron con un comunicado a decir, para ser claros, el Centro para la Seguridad de la Salud y sus socios no hicieron una predicción durante nuestro ejercicio de mesa. Para el escenario modelamos una pandemia ficticia de coronavirus, pero declaramos explícitamente que no era una predicción. En cambio, el ejercicio sirvió para resaltar los desafíos de preparación y respuesta que probablemente surgirían en una pandemia muy severa. Esto es lo que decía el comunicado del centro, en realidad la Universidad Johns Hopkins, que básicamente ellos fueron unas personas muy futuristas que armaron un simulacro que se iba a presentar en años venideros y que no tenían idea alguna de que el escenario que ellos habían armado iba a suceder tal cual un mes y medio después. ¿Te parece realidad? ¿Te parece coincidencia? ¿Te parece algo ficticio? Ahora vamos al pronóstico que Bill Gates hizo sobre esta viruela. Ya nos fuimos a lo que hizo Bill Gates en su momento con el coronavirus y en el 2015 con los virus en general. Entonces él dijo que podría haber un virus que podría volverse realidad. El fundador de Microsoft, sí, lo volvió a hacer. Unos meses antes de que aparezcan los casos de viruela del mono en España, en Reino Unido, en Portugal, en Argentina, hoy también se habla en Perú, el magnate empresario ya había hecho una dura advertencia sobre la enfermedad infecciosa. ¿Y cuándo fue? Fue en noviembre del 2021. Gates habló en una entrevista mano a mano con el miembro del Parlamento británico, Jeremy Hunt, sobre posibles ataques terroristas que esta vez iban a involucrar al virus de la viruela. Él no dijo otro virus, él dijo el virus de la viruela. Incluso en esa oportunidad brindó una potencial solución para prevenir que esto pase. Y decía Bill Gates, los gobiernos de todo el mundo tendrían que llevar a cabo un juego de gérmenes. El filántropo insistió en aquel momento en que si las personas viviesen un vínculo constante con diversas bacterias, podrían desarrollar mayores barreras defensivas para combatirlas y sería más simple responder a los ataques. Bill Gates, que es el ex CEO y cofundador de Microsoft Corporation, llegó a una reunión que se había hecho en Berlín y decía, ¿y si un bioterrorista, recuerden, había también un hashtag que decía hashtag Bill Gates bioterrorista, llevara la viruela a 10 aeropuertos, decía? ¿Sabemos cómo respondería el mundo a eso? Esa fue la pregunta que se hizo en ese momento Bill Gates y que él mismo respondió con un pronóstico aún mucho más oscuro. Las epidemias causadas por bioterrorismo podrían ser mucho peores que lo que experimentamos hoy. Al igual que como hizo desde la llegada del coronavirus. En este momento ahí dice Bill Gates, remarca en el último tramo de la entrevista la necesidad de que los líderes mundiales estén preparados para enfrentar cualquier virus que sea liberado con la intención de hacer daño a otros seres humanos. Las declaraciones del empresario tecnológico que fueron reflotadas en los últimos días, recuerden, en los últimos días estamos ya hablando hoy, en la actualidad, porque esto él lo había declarado el noviembre 2021. Se volvieron a ser virales en todo el mundo, provocaron de vuelta un revuelo que es lo que hoy les hablaba en las redes sociales y sobre todo Twitter. Y muchos usuarios hicieron eco de este tipo de teorías conspirativas que lo señalaban detrás del actual brote de viruela del mono. La mayoría de estos grupos se agruparon bajo los hashtags, como les decía, hashtag Bill Gates bioterrorista, hashtag Bill Gates monkeypox, que es justamente
hashtag Bill Gates la viruela del mono o hashtag Bill Gates bioterrorist. Entonces, no solo la acusaban de eso, sino también de haber esparcido todo tipo de patógenos y experimentado con personas del tercer mundo por muchos años. ¿Por qué estos amantes de las teorías conspirativas, por qué este grupo de personas, incluso de este grupo activista, que todavía no sabemos hasta el día de hoy si es una persona o si son muchas personas, QAnon, que ya hablamos de este famoso agente Q, que había salido en un foro y ahí empezó a salir el movimiento QAnon de tercer mundo? Porque justamente la Fundación Bill y Melinda Gates hacen aportes enormes, gigantescos también, a muchos tipos de enfermedades sucedidas en el continente de África. Entonces, se había hecho este ejercicio de viruela del mono en la conferencia de seguridad de Múnich, porque habíamos dicho que él llegó a Berlín. Otro ángulo explorado por todos estos amantes de la teoría de la conspiración es que los líderes mundiales se reunieron ahora ya en Múnich el año pasado, justamente en este 2021, para plantear una respuesta a la viruela del mono. Los líderes mundiales en salud se habían reunido en Múnich el 2021 para la conferencia, así se llamó, Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se llevó de vuelta a cabo un ejercicio que era teórico anual que ellos realizan sobre la reducción de amenazas biológicas de alto impacto. Si bien la viruela del mono se discutió en la interacción de la conferencia de este 2021, esto no era más extraño hablarlo después de lo que se había vivido ya con la cuarentena y con la pandemia del COVID-19. Los principales puntos de discusión de la conferencia generalmente se alinean con los principales problemas mundiales de este momento. O sea, tenían, a diferencia de esta conferencia, el 201 que se hizo, en el 201, el evento en Nueva York, no se tenía noción alguna de lo que íbamos a vivir en los años venideros, en los 3 siguientes años venideros. En cambio, cuando se hizo esta conferencia de seguridad en Múnich, se volvieron a tocar estos puntos, se habló de la viruela del mono, pero ya la gente, o en realidad los expertos en ese momento y también los medios de comunicación, no le dieron tanto impacto e importancia porque había muchas similitudes. Entonces se entendía de que nos volvíamos a preparar en caso de que tengamos la desgracia, la mala suerte como humanidad, de que vuelva a ocurrir algo parecido al COVID-19 en una segunda oportunidad, pero de vuelta se hablaba de algo muchísimo más adelante, de años mucho más adelante, años venideros. Porque, por ejemplo, en la conferencia que se hizo en el 2013, se centró en la crisis de la deuda europea. Mientras que llámese la atención, en la conferencia del 2015, porque es una conferencia que se hace anualmente, se analizó el conflicto de Ucrania, por ejemplo. Los expertos participaron en una simulación en la que una pandemia había sido provocada por una variante inusual. Y en esta variante inusual es donde entraba la variante que ellos le decían y ya hablaban con nombre propio de que iba a ser una variante, se iba a ser la viruela del mono. De la variante sería de la viruela que nosotros conocemos normalmente o de la cual ya fuimos vacunados todos de niños. Si bien el uso de la viruela del mono en el ejercicio dicen o justifican, porque de vuelta participaron la universidad, el centro, Johns Hopkins, de vuelta estuvo Bill Gates y su fundación, dicen que es una coincidencia, se pueden establecer algunas comparaciones entre el escenario que se desarrolló en Múnich y el brote actual. Incluso un dato más que les puedo dar es que ahí ponían, por ejemplo, este simulacro sería el 15 de marzo se daría el primer caso y se expandiría, yo no voy a poner en palabras más, palabras menos, y el primer caso en la realidad se dio el 12 de marzo. Entonces, obviamente salieron los amantes de las teorías conspirativas a decir que ya la casualidad era inmensa. Yo te estoy hablando de un 15 de marzo y el primer caso se da a conocer en Europa el 12 de marzo. Más tarde,
en el ejercicio, se le dijo a los participantes que la pandemia había sido causada por la liberación deliberada, en este caso, de un virus modificado. Por eso es que el virus, la viruela del mono. La viruela en sí, un virus modificado, y ese virus iba a ser la viruela del mono. Resistente a la vacuna por parte de un grupo terrorista que había robado muestra a un laboratorio biológico. O sea, la vacuna que hoy todos, creo que en su gran mayoría, tienen puesta, que es la vacuna de la viruela que nos hablaba el doctor Villa la semana pasada, y hablaba de que se ponían los primeros meses de vida y después a los 4 o 5 años, siendo 2 dosis. Entonces, este virus, que era ya la modificación, no era la mutación, era la modificación del virus que nosotros ya conocíamos, ellos dijeron, entonces se va a llamar viruela y la modificación va a ser la viruela del mono. Esta viruela del mono, no la viruela, la vacuna de la viruela que todos tuvieron o ya fueron dosificados con ella, ya tuvieron la inmunización, ya fueron vacunados en el 2000, cuando nacieron, perdón, esta vacuna no iba a poder ser la vacuna que iba a contrarrestar esta posible nueva pandemia. Ante esta situación, entonces, ¿cómo no hablar de teoría conspirativa? ¿Cómo no empezar a escuchar a este grupo de personas? ¿Cómo no empezar a leer estos hilos en Twitter? Y si no te interesa y te parece que son personas X que nada más lo dicen, empezá a entrar en los portales y a informarte mucho más. Y empezá a leer, empezá a investigar sobre todo sobre estas personas, porque el doctor Robert Malone es un doctor estadounidense muy renombrado que hoy ya no es más silenciado. Hoy pertenece a un grupo muy importante de más de 17.000 doctores que quisieron ser callados en su momento, que quisieron ser llevados a silencio y no terminaron pudiendo lograrlo cuando se trataba del coronavirus. Entonces, hoy hay similitudes, hay demasiadas similitudes. No podemos hablar de que en este ejercicio, en este simulacro se hablaba de un 15 de marzo y ahora se habla de un 12 de marzo cuando se dio el primer caso. No se puede hablar de un Bill Gates sin decir cómo puede haber tanta casualidad de que sea su fundación la que más aporta dinero. Y en los programas venideros vamos a hablar también de Melinda Gates, porque la forma en la que ellos se divorcian también son parte de las teorías conspirativas. Y ahí es cuando vamos agarrando piezas de todo lo que este programa El Mundo Nos Vigila nos va llevando. Entonces, ¿puede ser una coincidencia? Puede ser una coincidencia. En el 2015 él hablaba de que nuestro siguiente enemigo ya no va a ser armas nucleares, van a ser virus. Pero aquí ya no se hablaba de una posible pandemia que salió en Brasil. Aquí se habló de una viruela que se le puso coincidentemente el nombre de viruela del mono, y hoy estamos todos ante la desidia de no saber mucho sobre esta nueva enfermedad y posible pandemia. Entonces, lo importante hoy es estar informados, pero no quedarnos solamente con los medios tradicionales, buscar y querer ser sedientos de la información y ver si realmente Bill Gates entra o no dentro de esos hashtags que a vos te dije. Bill Gates bioterrorista, Bill Gates terrorista, eso ya depende de vos, pero sobre todo va a depender de vos, de si vos estás informado. Hoy lo que yo te puedo decir formalmente es lo que nos dijo el doctor Villa. Tasa de mortalidad 1%, grado de infección, nos contagiamos en contacto directo y la enfermedad en sí, la incubación dura 14 días, la enfermedad en sí 21 días, en un mes deberías estar curado. Eso es lo que formalmente hoy sabemos. Cuídate, cuidanos y ya sabes, vamos con muchos más capítulos, muchas más preguntas que vamos a ir descubriendo en los siguientes programas aquí por las pantallas de América. Sábado 23 horas, El Mundo Nos Vigila.